Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales. Los medios de comunicación, al ser masivos y la información que nosotros podemos dar, podemos orientar, pero también podemos manipular. De hecho, creo que la mayoría de programas busca un objetivo. Nosotros decimos que, por ejemplo, en Teleamazonas buscamos entretener, buscamos educar. Pero si tú buscas entretener, quiere decir que vas a influir para que esa persona sonría, tenga un rato agradable. Si vas a educar, quiere decir que vas a presentar material didáctico con una capacidad de formar conciencia, formar conocimiento. Entonces, bajo esos mismos principios tienes toda la capacidad de influir, de influenciar, incluso de engañar. Entonces, suele pasar que las sociedades, especialmente sudamericanas, que ven muchas telenovelas, terminan creyendo que la vida es una novela y viven su vida como una novela. Entonces, tenemos todo ese poder realmente. Originalmente la palabra manipulación ha tenido desde siempre un significado concreto y bien preciso. Manipular es tratar o elaborar con las manos. Solo el hombre era el sujeto propio y típicamente manipulador. Con su genio creador y el dominio que su inteligencia le proporciona sobre el universo, el hombre manipula las cosas para transformar, elaborar, modificar y convertirlas en instrumentos adecuados a los fines que se propone. El tema de las redes sociales es un medio de comunicación que muchas veces informa o malinforma a la ciudadanía, entonces depende mucho a qué círculo te estés dirigiendo. Entonces lo que nosotros siempre tratamos de, a lo menos como servicio, lo que hacemos siempre es difundir información validada, información certera, para no difundir o no caer en el tema de rumores o chismes, pero creo que sí puede influenciar en una sociedad. Básicamente el Estado tiene una regulación en base a leyes y normativas. Lo único que nosotros queremos hacer es regular, porque vuelvo y repito, no se puede publicar cualquier cosa, siempre hay que tener un respeto a la sociedad. Te pongo ejemplos puntuales en lo que nosotros trabajamos. No puede ser que una persona irresponsable salga diciendo que se ha matado a una persona, que se diga algo que no es cierto, cuando realmente nosotros tenemos la información, la contrarrestamos y esto se malinforma. Otro ejemplo, no sé si ustedes conozcan que tenemos de las cámaras o los buses dentro de los taxis. No es correcto que esa información se fugue y sea no podemos irrespetar la vida de una persona. Entonces, por eso siempre que debe haber una normativa. Básicamente lo que se regula es eso, de que se cumplan las normativas y las leyes que ya han sido aprobadas y socializadas con la mayoría de los medios de comunicación. El papel de los medios de comunicación en la política contemporánea nos obliga a preguntar por el tipo de mundo y de sociedad en el que queremos vivir. ¿Y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad? Una idea alternativa de democracia es la de que no debe permitirse que la gente se haga cargo de sus propios asuntos, a la vez que los medios de información deben estar fuerte y rígidamente controlados. A ver, cuando hablamos de control de medios de comunicación podemos hablar de un espectro muy grande, muy general. Nosotros tenemos un control interno, por ejemplo. El Departamento de Deportes tiene un control interno. El canal como tal tiene un control del producto que sale, que se expone, que se exhibe, que se pone al aire. Ahora también tenemos una ley de comunicación, tenemos organismos estatales que controlan nuestros contenidos. Sin embargo, más allá de controlar, lo que debería ser es seguramente que ser una especie de guía metódica para hacer mejores programas. Porque cuando uno habla de control, cree que es esto no sale, esto sí sale, así tienes que decir o así no tienes que decir. Más bien nosotros hacemos como un control de calidad, un control incluso de productos que sean acordes al público, por edad, por género, por horario. Entonces, a eso nosotros debemos llegar, a eso entendemos el control. Hay controles por fuera que van ya con temas políticos, con temas sociales que
que no caben. Pero hay muchos controles. Los medios de comunicación tenemos varios controles, internos y externos. El control. Bueno, como influenciadores, no sé si llegamos a tomar el control, pero sí influimos sobremanera, influimos en comportamientos, en actitudes, en modas, en estereotipos. Somos seguramente que los principales en imponer modas, en imponer estereotipos. El control o controlar a las personas, seguramente que necesitaríamos de un tipo de programa constante, totalmente influyente y a través de un solo canal. ¿A qué me refiero? Que Teleamazonas, digamos que quisiera controlar un grupo social, un grupo de poder social, debería tener un espacio importante en toda su parrilla, en toda su programación para generar esto. Como se hacía en la propaganda, por ejemplo. La propaganda empiezas a aceptar, a recibir y hasta ser parte del mensaje cuando lo has percibido varias veces, no una sola vez. Y estoy hablando de propaganda cuando hablamos del tema político, del tema social. Cuando hablamos de publicidad, cuando hablamos de productos, de mercancías, es el mismo ejemplo. O sea, tienes que mostrar una y otra vez hasta que incluso te genera la recordación, la música, el sonido, el audio, el color. Entonces tú oyes el audio y relacionas inmediatamente con eso, pero ni siquiera así tienes un control. O sea, tú puedes que la gente memorice algo, pero no le puedes obligar a comprar, no le puedes obligar a creer en lo que estamos diciendo. Entonces es muy difícil, eso de controlar es muy complicado porque no tenemos el espacio suficiente, ni la metodología suficiente, ni siquiera el televidente está el suficiente tiempo frente al televisor en este caso, o ante la radio, como para que el mensaje quede subliminalmente grabado o visualmente adquirido, ¿entiendes? Entonces es muy difícil, muy complicado. Reinhold Niebuhr dice que la racionalidad es una técnica, una habilidad de alcance de muy pocos, mientras que la mayoría de la gente se guía por las emociones. Es aquí donde las estrategias propagandísticas atacan, directas a movilizar al rebaño a través de las emociones, sin permitirles una tregua para que no pongan en marcha el peligroso raciocinio. Como sociedad, como ecuatorianos, estamos en un nivel de capacitación, siempre estamos exigiéndonos más. Entonces, mientras nosotros entre más preparados estemos, entre más estudiados estemos, va a ser imposible que los medios de comunicación puedan tener el control. Somos influenciadores. Los medios de comunicación somos influenciadores. Influenciamos una marca, influenciamos un producto, influenciamos un tipo de vida, una idea política, por supuesto, una idea económica. Entonces de ahí que nosotros debemos ser totalmente certeros, serios, responsables con lo que decimos. Nosotros solemos decir que el noticiero más fácil para hacer es aquel que no habla ni de religión ni de política, porque de lo otro podemos equivocarnos y no causamos tanto revuelo, exactamente. Pero un tema económico, un tema político, un tema religioso que nosotros equivocamos en cantidad, en número, en género, podemos generar un revuelo importante. Entonces, sí somos influenciadores. Los medios de comunicación son influenciadores. Y ahora las redes sociales van por el mismo camino. Influencian una compra, influencian una actividad, influencian una actitud, una tendencia. Los medios de comunicación ejercen un gran poder en la toma de decisiones públicas sobre los temas más diversos, fijando los acontecimientos noticiables, focalizando la atención del público, favoreciendo distintos climas de opinión pública, entre otros. De modo que es frecuente ver cómo se alían los medios de comunicación y los poderes ideológicos en la consecución de objetivos políticos. De pensamiento y de capacitación de la gente. Personas que no tienen un nivel de raciocinio, un nivel de formación alto, cualquier cosa que ven en el Facebook, en el Twitter, se les puede influenciar, pero yo creo que no a todo el ecuatoriano. Yo creo que el ecuatoriano ya es una persona que ha cambiado, el ecuatoriano es una persona que se vive preparando constantemente, entonces ya no nos dejamos llevar solo por lo que diga alguien, sino investigamos un poco más.
sea, ahora el tema de la tecnología es importante, ¿no? Porque antes solo teníamos el periódico, teníamos la radio, también la televisión, pero en tema con el internet tú muchas veces ya no necesitas tener un paquete de TV cable para poder acceder a información. Entonces yo creo que sí impacta, porque ya tienes acceso a la información por varios medios de tecnología o varias tecnologías que se pueden usar, que está al servicio de la ciudadanía, que muchas veces no tienen ni costo alguno. Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva. Son la manera como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad, se entera de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo, es decir, son el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y finalmente se expresa y por último se comunica. ¿Qué ha pasado con el uso y el abuso de las redes sociales? Es que cada ente, cada ciudadano, cada persona se ha vuelto un comunicador. Entonces resulta más complicado para nosotros influenciar en pensamiento, en criterio, porque chocas con varios criterios. Antes un medio de comunicación decía el país está en quiebra y ese mensaje se repetía 1000 veces y la gente lo creía. Hoy tú pones en el noticiero, en redes sociales, y por ahí aparece un economista, por ahí aparece un estudiante de economía, por ahí aparece un ciudadano que sabe de números y empiezan a contradecirte, empiezan a decirte no es así, es asado, y empieza una discusión. Entonces yo creo que tenemos herramientas, tenemos poder, tenemos un autocontrol como para evitar cualquier cosa, ¿entiendes? Ya discutimos con la élite. Antes era muy difícil estar tú a tú con un presidente. Hoy el presidente de la República tiene un Twitter y él tuitea cualquier cosa con base a su conocimiento, a su experiencia, a su pasión que tiene por la política, y el ciudadano común y corriente le puede contestar en cualquier término. Entonces sí nos hemos vuelto entes comunicativos, mucho más comunicativos, que ocasionamos por supuesto mucho más enfrentamiento. No todos pueden pensar como tú, no todos pueden creer lo que tú crees y eso genera conflictos. Entonces sí estamos en un ambiente totalmente conflictivo, de encontronazos permanentes, no solamente en el tema político, sino en el tema deportivo, en el tema social, en el tema nuevas tendencias. Tú pones algo y inmediatamente vas a tener una respuesta, positiva o negativa. En eso se han convertido los seres humanos, nos hemos convertido en medios de comunicación pequeños, algunos con mucho criterio, otros sin criterio alguno, pero comunican igual. A ver, si es que hablamos de todo lo aprendido en el transcurso del tiempo, la propaganda trata de cambiarte tu situación social, trata de cambiarte tu pensamiento, trata de involucrarte en un sistema social, psicosocial pensamiento, ¿no? Entonces hablamos de tendencias políticas, de tendencias religiosas, hablamos de comportamiento incluso. Nosotros teníamos una muy excelente campaña de don Evaristo, no sé si ustedes lo ubican, lo conocen, lo reconocen, han escuchado. Era un personaje, un cómico ecuatoriano que terminó siendo una caricatura después de toda su trayectoria artística. Y él era un influenciador de comportamiento social. Entonces él aparecía el dibujo y decía, oye, bichulla, no hagas pipí acá. Entonces esa es una propaganda, porque trata no de venderte algo a cambio de un rubro económico, sino cambiarte una situación que te parece culturalmente normal o políticamente normal. Entonces la propaganda va mucho más allá de solo vender, de un intercambio comercial. Entonces, por ejemplo, ahí Goebbels era un genio de la propaganda para todo el partido nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos mucha gente que hace propaganda. Después, un poco con el desarrollo de la comunicación, de la publicidad, eso de propaganda ya no se usa mucho, sino más se transforma como en el marketing político, la comunicación comercial política, la publicidad política. Pero sabemos que propaganda, cambio de conciencia, publicidad, venta, así de simple. La primera operación moderna de propaganda llevada a cabo por un gobierno ocurrió bajo el mandato de Woodrow Wilson. Este fue elegido presidente en 1916 como líder de la plataforma electoral Paz sin Victoria. Cuando se cruzaba el Ecuador de la Primera Guerra Mundial, la población era muy pacifista y no veía ninguna razón para involucrarse en una guerra europea.
Sin embargo, la administración de Wilson había decidido que el país tomaría parte en el conflicto. Había por tanto que hacer algo para inducir en la sociedad la idea de la obligación de participar en la guerra, y se creó una comisión de propaganda gubernamental, conocida con el nombre de Comisión Krell, que en 6 meses logró convertir una población pacífica en otra histérica y belicista, que quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán, despedazar a todos los alemanes y salvar así al mundo. Con esta propaganda se alcanzó un éxito extraordinario, que conduciría a otro mayor todavía. Precisamente en aquella época y después de la guerra, utilizaron las mismas técnicas para avivar lo que se conocía como miedo rojo. Ello permitió la destrucción de sindicatos y la eliminación de problemas tan peligrosos como la libertad de prensa o de pensamiento político. El poder financiero y empresarial de los medios de comunicación fomentaron y prestaron un gran apoyo a esta operación, de la que, a su vez, obtuvieron todo tipo de provechos. ¿Cuál es el fin de una propaganda? Vender, llegar, impactar. A nadie se le censa, todas las personas pueden acceder. En este caso ustedes pueden acceder a información, en ese aspecto no creo que haya un censo. Lo que sí, debe haber un buen uso de la información. No podemos, porque también se accede a coger y malinformar, y cualquier información que muchas veces puede estar reservada, estarla difundiendo de una manera irresponsable. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta, también llamada libertad de prensa. Sí, totalmente. ¿Qué pasa? Que lo que sí hay que reconocer es que nosotros en el Ecuador, y yo creo que es un tema de continente, Sudamérica especialmente, de esta parte del continente, es que todos creemos tener la razón, todos creemos tener la verdad, y la mayoría de opiniones no se basan en el conocimiento, se basan en tu experiencia, se basan en lo que a ti te cuentan, que no es lo mismo que se basa en el conocimiento, ¿me entiendes? Entonces todos aquí opinamos de fútbol, ahora todos somos hinchas del Independiente, todos sabemos de fútbol, todos sabemos que Pablo Repeto tiene que poner a estos jugadores, y si no ponen nosotros nos enojamos. Entonces todos pueden opinar, libertad de expresión. Es más, dices cualquier barbaridad, con cualquier uso de palabras gruesas, grandes, delgadas, chicas, rojas, azules, verdes, lo dices, nadie te censura. Lo que sí pasa es que empieza a haber coloquios donde sí se escoge la opinión, donde seguramente si Alberto Astudillo quiere opinar de economía, va a haber un, si quieres llamarlo cernidor, va a decirme, a ver, vas a hablar de economía, Alberto Astudillo, ¿qué opinas de la tendencia económica del Ecuador? No tengo ni idea, yo no soy economista. Entonces empiezo a balbucear y a decir cosas que no tienen nada que ver. Entonces seguramente van a decir, gracias señor Astudillo, usted no entra a este coloquio, ¿no es cierto? No puedo. Y voy a hacer cosas, no, es que hace falta libertad de expresión en el país. No, es que una cosa es que tú opines con conocimiento y otra cosa es que opines por tu experiencia. Muchas veces creemos que porque vivimos ya tenemos la certeza necesaria para opinar. ¿Y qué es lo que pasa? Que una opinión puede generar confrontaciones innecesarias. Entonces, yo sí creo que el Ecuador vive en libertad de expresión. Nos permiten decir en redes sociales cualquier barbaridad. Puede aparecer un periodista y decir que el Independiente son cholos indios de mierda y aparece. O sea, hay países en los que ni siquiera tienes acceso a internet, en los que ni siquiera puedes decir este presidente es, porque ya no tienes el espacio, no tienes el medio. Entonces ahí sí hay, yo te explico, o sea, lo que nosotros vimos acá y que nos han ajustado muchísimo es que tu opinión no sea por tu experiencia solamente, sino también que sea conocimiento adquirido, vivencia, experiencia propia y además confrontación con lo que estás viviendo. Pues ahí sí dice eso, la libertad de expresión. El resto, o sea, podemos todos opinar de todo, todos queremos ser todólogos,
pero no necesariamente nuestra opinión vale la pena. Yo creo que la política de toda la vida, y no solo hablando del Ecuador, nos han usado como tontos útiles. O sea, somos la ventana, la tribuna, la vitrina, el balcón de donde un candidato llega a la presidencia, seguramente por nuestra tendencia. Entonces, yo creo que los políticos usan y abusan de estos medios de comunicación. Ahora abusan de sus redes sociales, tienen por supuesto información privilegiada, tienen datos privilegiados con los cuales pueden hacer uso de esto. Creo que políticamente el Ecuador, su vida política, ha usado mucho a los medios de comunicación. Ha usado para bien, ha usado para mal, ha abusado de ellos. Nosotros hemos permitido, bueno, yo me incluyo porque trabajo en medios de comunicación, pero creo que la tendencia ha sido esa, a un uso abusivo de los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, vemos que el gobierno tiene una campaña constante de comunicación de su actividad, y vemos que por detrás hay mucho que todavía no sale, mucho que se sigue planificando, entonces que es un gasto importante además. Pero los medios de comunicación, si no fuera por las leyes vigentes, seguramente que reduciríamos el espacio. Nosotros tenemos la tendencia de que un buen noticiero es 50% comunidad y el otro 50% entre economía, política e internacionales. O sea, ese es el espacio que le debemos dar por importancia, porque la gente sí habla, por ejemplo, y con relación a la pregunta anterior, la gente sí habla de política. ¿Qué gente entiende de política? Muy pocos. La gente sí habla de economía. ¿Qué gente entiende de economía? Muy pocos. Pero los políticos, ellos, por el simple hecho de ser políticos, creen manejar el tema político, el tema social, el tema económico, cuando apenas manejan un tema de lo económico. El desarrollo tecnológico de las comunicaciones ha hecho que vivamos una cultura mediática, tanto en relaciones sociales como en las políticas. Los sistemas de comunicación e información han privilegiado a los medios. Esto hace que en realidad los problemas comunicacionales respondan fundamentalmente a intereses concretos de sectores de poder político y económico. El control es un tema de que está basado en una normativa, ¿no? Hay una ley de comunicación, hay instituciones que tanto disponen y regulan. Entonces yo creo que lo único que se ha hecho es regular, o sea, que se brinde una comunicación óptima. No sé si te hago un ejemplo, has visto en las mañanas que ya tenemos programas educativos, no sé si ustedes vean eso, no creo, ¿no? Ustedes están estudiando comunicación, se dediquen a ver combate o cosas así. A mí me parece muchas veces un irrespeto a gente que estudia, se prepara constantemente. No sé si te has puesto a ver que hay presentadores que muchas veces no han terminado no han terminado el colegio y están frente a una cámara, frente a una pantalla, informando, haciendo bromas y, o sea, la verdad yo creo que sí, la regulación que se está tomando es por temas de que queremos siempre lo mejor para las personas que ven, para las personas que leen, porque nos merecemos respeto, ¿no? Si fuera eso, nunca hubiera canales que hablan mal del Estado o hablan con la verdad cuando no se cumplen ciertas cosas. Entonces yo creo que no. La verdad, en ese aspecto estoy muy claro y lo he vivido en carne propia que no es así. La manipulación de los medios de comunicación consiste en una serie de técnicas generalmente políticas, que están relacionadas entre sí con los miembros de un determinado grupo, creando una imagen o una idea que favorece sus intereses particulares. Entre estas tácticas destacan las falacias lógicas y la propaganda, que a menudo implican la supresión de información o de otros puntos de vista a través de su distorsión, induciendo a otras personas o grupo de personas a que dejen de escuchar algunos argumentos o simplemente desviando su atención a otra parte. O sea, el hecho de... Hay varias leyes normativas, por ejemplo, poniendo un caso muy sencillo de entender, hay una ley del 1 por 1 en la música, en las radios. Pones un disco internacional, tienes que obligadamente poner un disco local. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al no tener un gran espectro de música ecuatoriana, empiezas a repetir artistas,
lo que estás haciendo es contraproducente para el artista, para la gente que empieza a criticarle al artista mucho más, cuando la política no es en el medio, la política es antes del medio. Por ejemplo, darles espacios, darles vitrinas, hacer lo que hace México, por ejemplo. México tiene varios programas de artistas nacionales, de búsqueda de talento de artistas nacionales, de todos los días, en los cuales van haciendo poco a poco 1, 2, 3 grupos, 1, 2, 3 solistas, 1, 2, 3 actores, 1, 2, 3 cantantes, pero no por obligación, sino por mérito del artista y por mérito de seguramente este engranaje de producción nacional. Nosotros no tenemos eso. Nosotros queremos por empujón, por ley, porque queremos como yo mando y así se hace. Entonces empezamos a hacer cosas que no caben. A obligarnos a una producción nacional cuando no tenemos ni la tecnología ni el talento humano como para hacer tanta producción nacional. Cuando debería, en vez de hacer eso, hacer, no sé, una escuela de arte. Había una escuela de arte en la Universidad Central que funciona a medias. No sé, son otras políticas. Entonces sí, y más bien, claro, como el tema de los medios de comunicación es un tema masivo, yo hago algo pequeño, pero el medio lo multiplica, la radio lo multiplica, la prensa lo multiplica y parece grande. Entonces tengo que estar ahí constantemente presionando para decir esto estoy haciendo y que se vea que hago constantemente, pero termina siendo una manipulación, termina siendo una presión, termina siendo una comunicación cansina, no regenerativa, que termina por ofuscar al televidente, al oyente, al lector, termina por crear antipatía, y eso no está bien, ni para el medio, ni para el político, ni para la gente que esté manejando los medios. Yo creo que los medios de comunicación, desde el principio de su creación, desde su génesis, de sus orígenes, era tratar de comunicar, hacer masivo un mensaje. El mensaje, entiendo yo que la intención era que el mensaje sea positivo, educativo, cultural, que te genere un cierto grado de satisfacción, pero en el transcurso del tiempo el medio ha cometido errores, los medios hemos cometido errores. Por supuesto, mantenemos eso, el que nosotros estamos aquí para informar y educar, básicamente, pero entre informar y educar hay una brecha enorme, pedagógicamente, profesionalmente, y lo que hemos hecho es empezar a ser facilistas y poner en pantalla cosas que, si me da mayor cantidad de gente, de televidentes, perfecto, no me importa el contenido, con que vean. Entonces, y le he mal educado a la gente, le he dado a la gente malos hábitos, telenovelas, programas chatarra, programas violentos, programas históricamente no aptos para niños, para adolescentes. Es decir, nos hemos equivocado, pero los medios de comunicación básicamente deberíamos enfocar nuestro trabajo para comunicar y educar. Después de eso podemos haber aristas como entretenimiento, como, no sé, generación de conciencia y todo lo demás. Pero esos dos puntos serían los elementales como para hacer medios de comunicaciones productivos, efectivos y sobre todo que tengamos una tendencia positiva en la sociedad a la que llegamos. La importancia de los medios de comunicación no solo reside en el hecho de que sean una herramienta más que útil para una de las necesidades más primarias del ser humano, la interacción social, sino que además han jugado un papel imprescindible en la formación de la opinión pública, llegando incluso a ser fundamentales para la recreación o hundimiento de algunos gobiernos. Importantísima en nuestra sociedad, ya que recuerden de que con información se puede llegar mucho a los ciudadanos, o sea, muchas veces con una información responsable, con una información validada, se puede llegar de una manera muy interesante. Creo que el mejor ejemplo que lo pudimos vivir fue el terremoto. Recuerden que para nuestros hermanos de Esmeraldas de Manabí, mediante las redes sociales, mediante el Facebook, mediante los canales, mediante las redes, se dio información real y certera, y muchas veces la gente pudo canalizar cuál era la ayuda que se requería. Entonces yo creo que es importante, creo que ese es el mejor ejemplo que les puedo hacer llegar a ustedes, que es el terremoto. Yo estuve allá y mediante lo que se canalizaba, mediante los medios de comunicación, llegaba una ayuda oportuna e inmediata a los lugares que se requerían. Yo creo que es muy importante el tema de los medios de comunicación ante la sociedad.
El auge de los medios de comunicación han hecho posible el acortamiento de las distancias, manteniéndonos vinculados al resto del mundo. No obstante, producen un degradamiento en la sociedad. Actualmente los medios se han convertido en los jueces de la verdad. Son ellos quienes deciden y dictan modas, consumos, modelos de vida. Establecen qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y deciden cuáles son los hechos importantes y trascendentales del mundo. Los medios de comunicación son los únicos portadores de la verdad y tienen el control influyente en medios como la educación de los niños y los jóvenes, y también en la formación de la opinión pública.